Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy especial y es los cuidados o la calidad de vida en epilepsia refractaria en los pacientes con epilepsia refractaria y venimos acompañados del neurólogo, el doctor Jaime Carrizosa, neuropediatra, más concretamente, que nos va a acompañar como en este proceso de explicarnos todo lo que es epilepsia refractaria, esos cuidados. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Carolina, muy buenas noches y tardes a todos los escuchas. Muy contento de estar en este programa. Bueno, doctor, digamos que vamos a empezar un poquito. Yo sé que muchos pues ya nos siguen, conocen el tema, pero empecemos a explicar qué es la epilepsia refractaria. Bien, la epilepsia refractaria es aquella epilepsia que no se suele controlar con el tratamiento farmacológico. Para decir que verdaderamente es refractaria, necesita al menos haber intentado dos medicamentos farmacológicos contra las crisis epilépticas, ya sea que fueran uno después de otro o los dos medicamentos en combinación. Eso significa que habiendo tomado dos medicamentos, persisto con las crisis epilépticas. Cuando se seleccionaron bien los medicamentos y a dosis adecuadas y bien toleradas y persisten las crisis, ahí se define que una persona es resistente, digámoslo así, o refractario a los medicamentos, ¿cierto? Y esa es la definición oficial de la Liga Internacional contra la Epilepsia para epilepsia refractaria. Eso es lo mismo que fármaco resistente. Sí, es lo mismo que fármaco resistente, ¿cierto? Significa que los fármacos no le sirvieron. Eso puede ocurrir más o menos entre un 20 hasta un 30% de las personas que tienen epilepsia, que a pesar de tomar medicamentos bien indicados, con dosis adecuadas, para el tipo de epilepsia que es, no les logra controlar las crisis epilépticas. Doctor, ¿cuáles serían como esas causas más comunes que ustedes encuentran para que ocurra o para que se vea este tipo de epilepsia? Eh, la gran mayoría de veces, ¿cierto? Se debe a causas que llamamos las epilepsias que tienen una causa precisa, que son secundarias a algo. Por ejemplo, eh, personas que tuvieron un accidente vascular, que tienen una malformación en el cerebro, que tuvieron una hemorragia y después desarrollaron algún tipo de epilepsia posteriormente. O sea, son epilepsias que tienen una causa claramente identificadas. En muchos de esos casos se puede ver, digamos, esa refractariedad, que hay como una cicatriz o una causa claramente establecida. También hay otras que son algunas causas de unos síndromes epilépticos específicos, ¿cierto? Por ejemplo, en niños muy pequeños que tienen espasmos masivos, ¿cierto? A veces no tienen una causa claramente identificada, pero los espasmos masivos suelen ser muy resistentes a algunos medicamentos, ¿ya? Eso es, por ejemplo, en el caso de síndromes que tienen nombres propios, se llama síndrome de West o se llamaba síndrome de West o el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿cierto? Son tipos de epilepsia que pueden ser muy resistentes. Hay otros casos también que son muy poco frecuentes, que producen un tipo de epilepsia que va a ser progresiva, que va a producir un deterioro de las funciones mentales y va a tener crisis epilépticas que se vuelven resistentes. Son unos tipos genéticos de epilepsia muy raros, muy excepcionales por fortuna, pero que caen dentro de ese 30% de las epilepsias refractarias. O sea, las causas pueden ser múltiples. ¿Qué opciones hay, cierto? Cuando esos medicamentos no funcionan, porque obviamente, listo, yo estoy tomando dos medicamentos, esto no está funcionando, incluso hay personas que toman tres medicamentos y pues es difícil. ¿Qué otras opciones hay
¿cierto? Para mejorar la calidad de vida de esta persona. Cuando eso ocurre, es importante que sea remitido a un centro especializado en epilepsia refractaria o un centro de cirugía de epilepsia, ¿cierto? No se debe quedar probando más y más medicamentos, ¿cierto? Y dando vueltas ahí a ver si podría ser, sino que debe buscarse si es candidato a una cirugía de epilepsia, ¿cierto? Y eso se hace en unos centros específicos, especializados en epilepsia refractaria. Eso es muy importante. Lo curioso y lo que se ve en varios estudios es que cuando llegan a estos centros de cirugía de epilepsia y que estudian la cirugía de epilepsia, encuentran que un porcentaje en algunos puede ser de un 5%, pero en otros centros puede llegar hasta ser el 25%, encuentran que la persona o no tenía epilepsia o el tipo de epilepsia está mal clasificada y está recibiendo el tratamiento que no es, ¿ya? Entonces, puede haber muchas otras circunstancias, enfermedades diferentes que simulan ser epilepsia y no lo son, ¿cierto? Y se logra identificar precisamente en esos centros con gente especializada en epilepsia. O que logran reclasificar su epilepsia y dicen, ve, hombre, esto no era una epilepsia focal, sino era una epilepsia generalizada y por lo tanto hay que cambiar los medicamentos. Y le hacen el cambio de medicamentos y wow, varios de ellos se logran controlar. Entonces, una parte de mensaje es, si tienen epilepsia refractaria, pidan, soliciten, consulten pronto un centro especializado en epilepsia refractaria o cirugía de epilepsia en su respectivo país, región, etcétera. ¿Ya? Y van a hacer esa primera instancia, es reevaluar el diagnóstico. Muy importante. Aquí en Colombia, y de pronto más concretamente en Medellín, ¿existen esos centros? Sí, sí, sí. Hay centros de cirugía de epilepsia especializados pues, en cirugía de epilepsia. Hay grupos de epilepsia tanto para adultos como para pediatría. Si doy nombres propios, ¿cierto? En el Hospital San Vicente de Paúl, por ejemplo, Fundación, hay un grupo de epilepsia que trabaja este grupo. En el Instituto Neurológico de Colombia, en CEMPI también. En Bogotá también hay 3 centros de estos, ¿cierto? En Cali también hay uno, en Bucaramanga también hay, en Cartagena y Barranquilla también hay. Yo creo que la concientización que hemos tenido en los últimos 10 a 15 años sobre epilepsia, pero más específicamente sobre cirugía de epilepsia y epilepsia refractaria, ha hecho que haya varios centros especializados para este tipo de estudios y de intervenciones. Y creo que en los países vecinos también progresivamente están incrementándose estos lugares, ¿cierto? Y con muy buena capacidad humana, personas que se han formado en centros de renombre, ya sea en Estados Unidos, Canadá y en Europa, y con muy buena tecnología. O sea, esta tecnología hoy por hoy sí existe en Colombia y en varios países latinoamericanos. Podríamos decir si de pronto todos los pacientes que tienen epilepsia refractaria pues pueden operarse o definitivamente ahí hay que hacer un estudio y decir, por más epilepsia refractaria que tengas, de pronto no eres candidato. Listo, exacto. Esa es una muy, muy buena pregunta, ¿cierto? Para tener una cirugía de epilepsia tiene que haber una confluencia de factores. Me explico. Tiene que decir que las crisis epilépticas se originan en un lugar específico, que en las imágenes de resonancia nuclear magnética se vea ahí una lesión o una alteración específica, que en los estudios de electroencefalografía, en los estudios
de funcionales de electroencefalografía concuerden con que ese es el lugar donde se desencadena la crisis, y se utiliza que en la evaluación neuropsicológica muestre que también puede haber una alteración que se corresponde a ese lugar. Cuando hay una confluencia de todos esos factores, la posibilidad de éxito de la cirugía de epilepsia es bastante buena, ¿ya? Pero si ocurre es todo lo contrario, una dispersión, por decir, tengo una cicatriz en una parte, pero el electroencefalograma me muestra ese otro lugar, en el otro parte del cerebro, no en la parte frontal, sino en la parte de atrás de la cabeza. Y la evaluación neuropsicológica me dice, no, lo que usted tiene es un problema en el lóbulo temporal. Esa dispersión de la información no va a garantizar un éxito en la cirugía, ¿cierto? Tiene que haber una confluencia como tal. Y no todos los pacientes terminan siendo quirúrgicos, precisamente porque si se llegaran a operar, el éxito en el control de las crisis no es bueno, ¿cierto? No es bueno si no confluyen esos factores. Se calcula que aproximadamente del 30 al 40% de los pacientes con epilepsia refractaria pueden ser candidatos a cirugía de epilepsia y les puede ir bien, ¿ya? 30-40%, pero eso nos deja un porcentaje por fuera de que no son candidatos a cirugía de epilepsia, ¿ya? Y que si los operaran, les iría de pronto mal en el control de las crisis y mal en otras funciones. Hablando digamos, de eso de funciones, ¿cuáles serían esas estrategias o cómo de pronto el aprendizaje de una persona, la memoria de una persona, como toda esa vida cotidiana que lleva una persona puede afectar esa epilepsia refractaria en su cotidianidad? Claro, la persona con epilepsia refractaria puede verse muy afectada por la aparición súbita e inesperada de las crisis, ¿cierto? Entonces puede interferir en sus actividades del día a día, ya sea la escolarización, ya sea en el trabajo, ya sea su vida en la casa, en el esparcimiento y todo. Y si dejamos que eso pase así, de esa manera, y no hacemos algunas acciones, digamos, al respecto, su calidad de vida se puede deteriorar. Entonces, sí hay algunas estrategias que, a pesar de tener crisis epilépticas, podría mejorarse la calidad de vida, ¿cierto? Y eso es, digamos, el punto central de esta reunión hoy, y a las cuales quiero evocar. Entonces, la primera era saber verdaderamente que sí tenía la epilepsia como tal, ¿cierto? Lo segundo es implementar lo mejor posible todos los posibles estilos de vida saludable, que son 3 fundamentalmente, ¿cierto? La persona con epilepsia debe dormir bien, ¿ya? Si estamos hablando de un adolescente, debe dormir entre 8 a 10 horas. Si estamos hablando de un adulto joven, deben estar durmiendo entre 7 a 9 horas. Si estamos hablando de una persona mayor, puede estar durmiendo pues de entre 6 a 8 horas, pero debe dormir bien. Sabemos que la falta de sueño es el primer factor desencadenante de crisis epilépticas. Entonces, eviten trasnochar y levantarse temprano, sino si van a trasnochar, duerman antes del trasnocho unas 3-4 horas, ¿cierto? Trasnochen y al día siguiente, por favor, duerman las horas correspondientes. No le conviene acostarse a la 1 de la mañana y levantarse a las 5 o 6 de la mañana porque fácilmente va a tener crisis. ¿Listo? Y ese es un factor de estilo de vida saludable. 2, hacer actividad física, evitar el sedentarismo, ¿ya? Aquella persona con epilepsia refractaria y hace actividad física, libera una serie de sustancias que protegen el cerebro, ¿cierto? La actividad física no solamente es para verse bien y tener una buena condición cardiovascular, sino que puede mejorar, digamos, ya hay evidencia bastante
buena de que la actividad física disminuye las descargas eléctricas en el electroencefalograma. Y si eso disminuye, la posibilidad de tener más crisis epilépticas es importante, ¿cierto? Sabemos que también que la actividad física mejora el bienestar general y de ánimo de las personas, aumenta la posibilidad de socialización, aumenta las funciones de memoria, de creatividad, de procesamiento de la información. Entonces, hacer actividad física es importante. Mucha gente no la hace, una, porque el médico no se lo ha recomendado, porque tiene miedo que le dé una crisis, porque no quiere hacer actividad física sola, etcétera, y porque tiene miedo o temor a que le dé una crisis en público, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de romper esos mitos, buscar eventualmente compañía para hacer la actividad física, ya sea un deporte colectivo o individual, entrenar y ilustrar a aquellas personas que lo acompañen a uno en que si tengo una crisis, por favor me ayude de esta o aquella manera de cómo atender esa crisis, pero son más los beneficios que el riesgo, ¿ya? Las personas con epilepsia deben hacer actividad física. Y lo otro es el factor nutricional, ¿cierto? Es el tercer estilo de vida saludable, ¿ya? Si bien no tenemos identificados sustancias que induzcan crisis epilépticas como tal, una buena nutrición le va a usted también a procurar un buen estado de condición física y de estado anímico, ¿cierto? El comer nos hace saludables y nos hace sociables, o sea, reunirse al desayuno con la familia, al almuerzo, la comida, tener unas onces o una media mañana, un algo pues con las demás personas. Esa parte de socialización es muy importante para mejorar la calidad de vida. O sea, es otro mensaje, no se aíslen, no se encierren como tal, ¿cierto? Luego viene para mejorar la calidad de vida es ver si podemos manejar los efectos secundarios de los medicamentos, ¿cierto? Que eso es algo que le puede molestar mucho. Dice uno, ya, tengo muchas crisis o tengo las crisis epilépticas cada 2 semanas o una vez al mes o tal cosa, pero ok, me lo aguanto, pero no me aguanto esta somnolencia y esta lentitud que me produce tal medicamento, ¿ya? Y a veces tiene, como dices vos, Carolina, 2 o 3 medicamentos y de pronto con 2 podría estar funcionando bien y se podría retirar un medicamento y retirar uno de los efectos secundarios que quita la medicación sin incrementar necesariamente más las crisis epilépticas. Se debe buscar la combinación de medicamentos que procuren controlar lo mejor posible las crisis. Me explico, hay personas que llegan y dicen, vea, a mí las crisis me dan porque me da una sensación de miedo y todo, y después perdía el conocimiento, me caía y tenía la convulsión motora de movimientos de las extremidades fuerte. Ahora, con esta combinación de medicamentos, me da el miedo por unos 2, 3 minutos, pero no me ocurre todo lo demás, ¿cierto? O sea, los medicamentos les controlan o la parte grande de la crisis epiléptica. Es una epilepsia refractaria, sí, pero no tiene todo el componente de la crisis que tenía inicialmente. Eso también puede mejorar en algo la calidad de vida. O sea, tengo crisis, pero son tolerables hasta cierto punto porque no me ocurre todo lo grande que ocurre después, ¿cierto? O que algo que le ocurre a muchas personas con epilepsia es que dicen el malestar que me da la crisis después de detener la crisis, que puede durar horas o días enteros de estar como agotado, cansado, lento, desubicado, todas las cosas. Ok, yo sigo teniendo crisis, pero ya no me da eso tan largo del estado posictal, ¿cierto? En eso también hemos estado viendo que puede haber una mejoría, digamos, en la calidad de vida si se logra controlar esa parte del estado posictal o que no haya crisis que produzcan un estado posictal.
Lo otro que les interesa mucho y que es muy importante para los pacientes con epilepsia refractaria es tratar la comorbilidad. Es diferente tener epilepsia refractaria y depresión y ansiedad. Y de pronto, si yo tengo epilepsia refractaria, pero logro controlar los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad y poder salir, hacer la actividad física, encontrarme con los amigos, con gente, hacer algún tipo de esparcimiento, es muy diferente. O sea, si tienen depresión, si tienen ansiedad, si tienen otra comorbilidad psicológica o cognitiva, es importante tratarla porque le va a mejorar la calidad de vida. El siguiente punto es un punto también supremamente relevante, que es manténgase ocupado. Los niños con epilepsia, si sea epilepsia refractaria, deben ir al colegio. Y los adultos que tienen epilepsia refractaria deben estar ocupados con algún oficio, con algún trabajo. Les va mucho mejor en la calidad de vida a los pacientes con epilepsia refractaria que tienen algún tipo de ocupación. Tienen menos crisis epilépticas los niños que tienen epilepsia refractaria y van al colegio que los que se quedan en la casa viendo televisión, ¿ya? O haciendo nada. El tener la mente ocupada en el colegio, en el trabajo, en un esparcimiento, en un hobby, ¿cierto? Va a producir mejor calidad de vida. Hay varios estudios al respecto muy bonitos, ¿ya? Como muestran que la sensación de empleo, de utilidad, de que estoy haciendo algo independientemente de mi enfermedad, ¿ya? Me mejora la calidad de vida, ¿ya? Entonces, puede ser que tenga otra discapacidad asociada o una cuestión motora como una parálisis cerebral y eso, pero esos chicos, esas personas que van y hacen actividad física, que están metidos en la piscina, que se reúnen con otras personas de su misma edad, que se reúnen a jugar dominó, parqués, lo que fuera, les va mejor que los que se quedan en la casa lamentándose de que tienen una enfermedad crónica. Hay que buscar eso. Y va otro aspecto que es muy importante y tiene que ver con el cuidador, ¿ya? El cuidador que tiene depresión, ansiedad, que está agotado, que está quemado por el cuidado que tiene que hacer, que se le limitó su vida porque no puede salir, no puede hacer otras cosas por estar en el cuidado de su hijo, de su pariente, de otra persona, y que no está necesariamente empleado, ¿cierto? Va a tener una repercusión en la calidad de vida de la persona que está cuidando, ¿ya? Entonces hay que cuidar al cuidador, ¿ya? Para que pueda invertir la mejor energía posible a la persona que está cuidando. Y ese cuidador necesita tiempos libres, ¿cierto? Ya sea entre semana, algunas horas, algún día o un fin de semana y que haya otras personas que cuiden la persona que está requiriendo el cuidado. Uno, para tener la salud física y mental de poder ejercer bien ese efecto del cuidador. Es muy importante esa parte de tener, de cuidarse como cuidador, ¿cierto? Muchos son las mamás, muchos son familiares cercanos, muchos son los abuelos, otras veces son el esposo, ¿cierto? O la esposa, listo, pero tiene que sacarse tiempo para sí mismo, tiempo para poder invertir en esparcirse y despejar la mente en otras cosas. ¿Por qué? Porque si no, también van a sufrir de una enfermedad mental como depresión y ansiedad. Doctor, ¿cuáles serían esos riesgos de pronto más frecuentes que pueden sufrir o tener las personas que tienen epilepsia refractaria? Que obviamente sus crisis no son controladas. Listo. Los riesgos son los que están inherentes, uno, a las crisis epilépticas de por sí mismos, ¿cierto? Entonces, el riesgo de
de accidentarme, de golpearme, de lesionarme, ¿cierto? Que puede haber en la caída fracturas de mandíbula, de dientes, de la cara, lesionarse a veces o dislocarse un hombro, y fracturas de extremidades, golpearse duro, pues puede ocurrir, ¿cierto? Esa parte de accidentes es muy importante y depende de dónde estoy, ¿cierto? Es diferente si me da la crisis epiléptica y estoy en un prado y en un jardín y a que si estoy atravesándome una avenida, ¿no? Y puede ocurrir pues o estoy subiendo por una escalera, una cuestión de estas, ¿bien? Ese es un riesgo grande. El otro riesgo es que la crisis se me vuelva una crisis prolongada y se vuelva un estado epiléptico, ¿cierto? Que empiece a durar más de 30 minutos y eso puede producir lesiones o alteraciones en otros órganos como la parte respiratoria, cardíaca, renal, muscular, etcétera, ¿cierto? Y que puede producir pues alteraciones a largo plazo, mediano y largo plazo. Y la otra es la parte de muerte súbita relacionada con epilepsia no controlada. Bien, eso se llama en inglés SUDEP y casi que todo el mundo lo conoce así como el SUDEP. ¿Y en quiénes ocurre fundamentalmente? En aquellas personas que tienen crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿cierto? Crisis grandes motoras que no están controladas y ocurren fundamentalmente en las noches. Bien, se sabe que el principal factor protector de ese SUDEP, ¿cierto? Es ser adherente al tratamiento, ¿ya? Y lo otro es que la familia, los conocidos, sepan qué hacer ante una crisis epiléptica y reanimen. Hay una tendencia de que puede ser que si uno duerma acompañado, tiene menos riesgo de SUDEP. Probablemente porque cuando ocurre esto, entonces lo sacuden, lo mueven, lo que fuera, y tú no pasa esa situación. Hay una orientación de que eso pudiera ser útil. Pero el principal factor protector del SUDEP es la adherencia al tratamiento. No olvidarse de tomarse la medicación, ¿cierto? Puede ser útil tener una buena condición cardiovascular. Entonces, si bien no está completamente comprobado, dicen que aquellos que hacen actividad física y tienen mejor condición cardiovascular tienen menos riesgo de SUDEP. No completamente comprobado, ¿cierto? Pero en teoría supuestamente sería eso, ¿ya? Diría que esos serían como los riesgos físicos que pueden ocurrir, ¿cierto? Los riesgos ya son de otro índole, son los riesgos que le tememos mucho, que son los riesgos culturales y sociales, ¿cierto? Uy, esa persona tiene crisis, uy, es epiléptica, entonces no volvamos a salir a invitarla a un paseo, no volvamos a sacarla, es mejor que no venga al colegio, es mejor que no haga actividad física y los excluyen del deporte, hacen salidas pedagógicas a un museo dentro de la ciudad o a otra parte, o salen a salidas pedagógicas a un colegio o a otra ciudad diferente y dicen, usted es mejor que no vaya, ¿cierto? Eso también puede ocurrir en este tipo de personas, ¿cierto? Que puede haber un incremento de la estigmatización. Y la persona con epilepsia con frecuencia siente vergüenza, pena de que me dio una crisis en público, ¿no? Y se siente mal, apenada, avergonzada porque me dio algo ahí, cuando en realidad no debería ser así porque es algo que no es voluntario y que no es intencional hacerlo. Es fortuito. Entrando pues ya como en esa parte, ahí sería recomendable el acompañamiento del psicólogo, del psiquiatra, pues en estos pacientes. Sabemos que hay muchas clases de epilepsia, hay unas que son casi que imperceptibles, ¿cierto? Claro. Pero en esta es notoria, ¿cierto? Que ahí entra en esa parte emocional como el acompañamiento del psicólogo, del psiquiatra, porque muchas veces dicen, ay, no, pero es que el neurólogo es el que me atiende. Sí, el neurólogo puede ser tu médico de cabecera, pero es que no solamente solo es el neurólogo, es un grupo como interdisciplinario y quería que nos hablara como de ese acompañamiento psicológico. Claro,
El neurólogo, listo, es el que sabe de epilepsia como tal, sabe algunas cosas de salud mental, pero no es el mayor experto de salud mental. El mayor experto de salud mental son los dos que mencionaste, el psiquiatra y el psicólogo. Y a veces mucho más el psicólogo que el mismo psiquiatra, ¿cierto? Porque el psiquiatra hace diagnósticos y fórmula, pero el psicólogo es el que hace las terapias psicológicas, habla, conversa, estrategias de manejo, de control emocional y todo. Entonces, y hay también una barrera, una estigmatización cultural de que, es que yo voy donde el psiquiatra, entonces debe ser que tienes un tornillo flojo pues en la cabeza, una cuestión mal, estás medio loco, etcétera. Y no es así, ¿cierto? Son los expertos en salud mental y no necesariamente tiene que tener uno una enfermedad como depresión y ansiedad, sino que tengo cómo enfrentar el estar con una enfermedad crónica, ¿cierto? Me explico, y puede ser epilepsia, pero podría ser cualquier otra. Me acabaron de diagnosticar diabetes, ¿cierto? Y yo quiero saber qué voy a hacer de aquí en adelante, cómo va a ser mi vida, cómo hago en las mañanas, cómo me levanto, cómo desayuno, cómo como, si puedo ir al colegio y todo. Entonces, sí puede ser en algunos factores ansiosos, pero no constituye un trastorno ansioso como tal. Es como esa parte de afrontamiento frente a la enfermedad, cómo la voy a enfocar en el día a día. Entonces, no necesariamente siempre va a tener uno una enfermedad psiquiátrica asociada, sino de esas cosas y dudas que tiene uno en el día a día, ¿cierto? De, ¿hago esto o no lo hago? ¿Tomo esta decisión o no tomo esta decisión teniendo esta enfermedad? ¿Ya? Y no es que tenga depresión, no es que tenga ansiedad, ¿cierto? Como trastorno, pero que son decisiones que debe tomar uno y él quiere saber el consejo de otra persona, porque si no se queda de pronto uno rumiando ahí dándole vueltas. Eso puede ser muy, muy importante y me ayuda muchas veces a direccionar y a planear mi día a día, ¿cierto? ¿Cómo voy a actuar de aquí en adelante? ¿Qué es lo más conveniente? Y si hay alguien que sabe el tema y te dice, ve, lo puedes hacer de esta manera, de esta otra, consíguete a alguien que te acompañe o no, estas actividades sí las puedes hacer solo, estas otras tal vez no es tan conveniente, ¿cierto? Etcétera, y te va orientando y va guiando un poco en ese sentido. Entonces, sí, es un equipo de trabajo, está el neurólogo, por supuesto, y el psiquiatra y el psicólogo en determinadas circunstancias que puede ser una persona muy orientadora, ¿cierto? ¿Ya? Alguien eh, objetivo que no tiene el vínculo afectivo con uno y donde uno le puede decir todas las cosas abiertamente que de pronto no se las atreve a decir a los familiares y todo porque le da no los quiere hacer sentir mal, no les quiere colocar otra carga, no les quiere, y dice uno, ok, me siento más liberado y de pronto me oriento más con esta persona que tiene un poco más de conocimiento y es más objetivo de la situación. Y ayuda, por ejemplo, a lo que hemos hablado muchas veces, es al empoderamiento de obviamente, sí, llegó una enfermedad, una condición a mi vida, ¿cierto? Y es como, listo, venga, conozcámosla, hablemos de ella, porque si digamos que la epilepsia es una cura como tal, pues no la hay, ¿cierto? Porque todo el mundo pregunta, pero se cura, porque es lo primero que uno dice. Mientras eso se resuelve, tenemos que convivir con ella y hemos hablado mucho que el psicólogo es esa persona que te puede acompañar al nivel de aceptación de esa condición y poder convivir con ella, porque pues ella no se va a ir tan rápido como quisiéramos. Y yo creo que lo más importante es eso, es aprender a vivir con ella y no solamente el paciente, sino también el cuidador o su entorno, ¿cierto? Porque hemos encontrado, y nosotros lo hemos dicho mucho, hemos encontrado mucho analfabetismo precisamente por el miedo a que vaya al colegio a leer la crisis. No, o sea, se tiene que educar no solamente el paciente, sino su entorno. Y yo creo que eso sería como lo más importante. Por acá nos hacen una pregunta, voy a mirar que no la entiendo mucho, pero bueno, dice, ¿por qué cuando viene una crisis llegan infartos por epilepsia? ¿Cómo podemos evitar los infartos por epilepsia, por las crisis? No sé. Ok,
Y no sé a qué tipo de infarto se esté refiriendo, porque hay infartos, es la falta de oxígeno y de flujo sanguíneo que puede ser en el cerebro o en el corazón. Entonces, cuando uno dice infarto en general, está hablando de la parte del corazón, cuando hablamos en la calle, ¿cierto? En todo el mundo. Entonces, si hay una crisis epiléptica, puede haber un incremento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca inicialmente, del gasto, se llama así, el gasto cardiovascular enorme, que si tengo una predisposición cardíaca de las arterias coronarias que no estén bien tapadas, de que no tenga un corazón muy bien ejercitado previamente, que me puede llevar por el sobrecargo pues, de la convulsión a un infarto del corazón, ¿cierto? Un infarto agudo del miocardio. Me dio la crisis y tuve el infarto, pero por una predisposición que tenía ya previamente. ¿Listo? Eh, muy excepcionalmente y también por condiciones que haya predispuestas, personas que tienen, digamos, epilepsia y alteraciones de la coagulación, o que tienen epilepsia y aterosclerosis en adultos. De pronto, durante una crisis epiléptica puede ocurrir que se suelte un trombo de alguna de las arterias, ¿cierto? Y obstruya una arteria cerebral. Bien. ¿Cómo se puede prevenir eso? Uno, desde el punto de vista de la epilepsia, tener la epilepsia lo más fácilmente, pues lo mejor posible controlada. Y la otra, tener controlados esos factores de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Tener el colesterol en los rangos normales, la presión arterial en los rangos normales, la del azúcar en los rangos normales, ¿sí? Y tener toda esa comorbilidad, pues bien. Y vuelvo e insisto en los estilos de vida saludable, ¿ya? Que están disponibles desde la altura del nivel del mar hasta los 5.000 metros de altura, ¿ya? Y es muy de la voluntad de uno si va a comer bien, si va a dormir bien y si va a hacer actividad física o no. Eso depende, es muchas veces de la voluntad. Si uno le quiere sacar disculpas de que necesita es un gimnasio y una cantidad de cosas para hacer actividad física, pues hombre, no necesariamente es así, ¿cierto? Puede ser caminar, puede ser trotar, puede hacer natación, puede hacer otras cosas y no necesita todas las herramientas pues para hacer esto. ¿Ya? Sí, acá decían que era que la esposa murió, ¿cierto? Por tener más de 4 convulsiones y tuvo un infarto fulminante, pero pues yo me imagino que esos son casos, lo que usted decía, pues no todos van a ser iguales, ella podría tener algo ya allí. Sí, ahí cuando tiene 4 convulsiones y de pronto son 4 convulsiones seguidas y prolongadas, estamos ante un estado epiléptico y el organismo, digamos, se agota de tratar de responder a todas las necesidades del organismo en esas convulsiones tan prolongadas. Y el agotamiento en el corazón va a llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Y a un paro cardíaco. ¿Listo? En Sí, bueno, convulsiones prolongadas. Bien. claro. Por acá dicen, es malo nunca usar un psicólogo o un psiquiatra para mi vida, llevando 13 años con epilepsia. No, los psicólogos y los psiquiatras atienden a todas las edades, ¿cierto? Y sin ningún tipo de discriminación, independientemente de cuánto tiempo lleves con tu enfermedad, ¿cierto? Y te puede ser supremamente útil. Me explico, lo peor que le puede suceder a uno es estar en la misma condición en la que entró, ¿cierto? No debería ser una cuestión peor pues a la que entró. Y lo mejor que le puede suceder, que es la gran mayoría de veces, es que le estén pintando y ofreciendo un panorama diferente, vamos a trabajar esto, de esta manera diferente, con un acompañamiento de seguido y vamos a hacer determinadas tareas para la siguiente cita y ¡pum! Reestructurarse. Pilas, entonces no se dejen convencer de que como ya llevo tanto tiempo, no hay nada que hacer. No, siempre hay algo que se pueda hacer, ¿ya? Siempre hay algo que puede hacerse desde el alivio emocional, psicológico, hasta el alivio físico en muchas otras oportunidades. Por acá hay una pregunta, si la epilepsia refractaria es igual o pues se puede dar tanto en niños como en adultos. Sí, claro. En niños hay inclusive síndromes que casi de entrada sabemos que van a ser
altamente refractarios, ¿cierto? Los espasmos masivos infantiles, síndrome de West, en el 95% son refractarios. El síndrome de Lennox-Gastaut es refractario. Hay otras enfermedades epilépticas específicas que pueden ser refractarias. Y por supuesto en adultos también. Es algo que no tiene edad ni género, ¿ya? Aparecen en todas partes. ¿Hay algún estudio que diga que se ve más en mujeres o en hombres, o ahí el tema tampoco es relevante? Por igual. Ni la testosterona nos protege, ni los estrógenos y la progesterona los protege a ustedes en ese sentido. Listo, entonces vamos a acompañarnos en eso igualitos todos, ¿ya? Entonces no se dejen meter un mito al respecto, ¿ya? Bueno, por acá nos preguntan que si la epilepsia focal es curable. Es curable, sí, porque es que la epilepsia focal no es una sola epilepsia. Existen múltiples tipos de epilepsia focales, ¿cierto? Entonces depende del tipo de epilepsia focal, a qué edad, cómo da y todo. Por decir algo, la epilepsia focal más frecuente de la infancia se llama epilepsia focal con espigas centrotemporales. Aparece entre los 6 años y puede aparecer hasta los 12. Generalmente es 1 o 2 crisis y nunca más da nada. De excelentísimo pronóstico, ¿ya? Pero hay otras epilepsias focales que puede ser por una cicatriz y qué pena, no da una crisis, da múltiples crisis y todo, y no va a ser necesariamente controlable con los medicamentos. Muchas de las epilepsias focales que no tienen alteraciones en la resonancia, en las imágenes, ¿cierto? Y que el examen físico es normal, suelen controlarse muy bien con la medicación y después de 2 años de tratamiento, al menos en la experiencia de pediatría, les va bien y no vuelven a tener crisis en más del 70% de ellas. O sea, hay epilepsias focales y diría yo que gran parte de ellas son curables unas y controlables la gran mayoría, y el 30% de ellas no se logran controlar bien. Bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo. Es un placer, pues, que usted nos haya acompañado y que de pronto haya colocado, pues, como todo esto sobre la mesa, muchas dudas que uno tiene frente al deporte, a la alimentación, a limitarse a hacer ciertas cosas y que de pronto pues muchos papás tienen esas dudas de decir, ¿será que si lo pongo a nadar o a patinaje? Bueno, hay deportes que sabemos que están excluidos porque obviamente son riesgosos, pero hay otras cosas que son totalmente normales y que yo creo que son de un aprendizaje apenas natural. Todos debemos aprender, yo creo que a nadar, muchas cosas, ¿cierto? Y a veces ocurre todo esto. Por acá nos dicen dónde lo podemos conectar, doctor. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuáles son sus redes sociales? O el teléfono del consultorio, no importa. Ya, listo. Yo trabajo en la Clínica Noel, ¿cierto? Que es una clínica que hay aquí en Medellín. Ese es uno de los lugares. Tengo un consultorio que queda en Ciudad del Río, en la Torre Salud y Servicios. Y les diría que el teléfono no me lo sé de memoria, pero ya se los paso, ¿ya? Que pueden consultar vea pues. Igual, el programa, mientras el doctor va buscando el teléfono, que el programa queda grabado para las personas que llegaron tarde. Tuvimos un problemita ahí con el internet, para que lo repitan, lo repliquen, lo compartan. Y por la fundación también pueden contactar al doctor si alguna cosa. Nosotros podemos darles como dónde lo contactan y
obviamente están cordialmente invitados pues, para todos los programas que tenemos, seguir las redes sociales de la Fundación. Todos los programas que hemos hecho están en Spotify, en YouTube. Entonces es muy importante. Ahí me están colocando pues ya como cómo nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, todos los programas que hemos hecho. Recuerden que nosotros tenemos unos grupos de apoyo, uno para pacientes, otro para cuidadores, y que hacemos unas actividades, unas físicas aquí en Medellín y otras virtuales para las personas que se quieran conectar a ellas, no importa en el país que estés, puedes conectarte a ellas, y que todos los jueves estamos en este canal pues como trayendo este tipo de temas. Doctor, Listo. encontramos el teléfono. Sí, 300 Sí. 4352 938. 938, bueno, 300-4352-938. Por ahí ya lo están, yo creo que ya lo van a copiar, por acá ya están, ya lo van a copiar. Bueno, quería darle las gracias al doctor, espero tenerlo nuevamente en nuestro programa, estábamos como desconectados, pero Sí, ya sí. nos vamos a volver a conectar, ya nos vamos a volver a conectar para que hablemos todos estos temas. Y bueno, saquemos de dudas a tanta gente y nos ayude a desmitificar la epilepsia. Listo, claro que sí. Mucho gusto a Bueno, todos y feliz noche y gracias por la invitación. bueno, feliz noche a todos.